Bienvenidos. Mi nombre es Norberto Jansenson. Cuentos para despertar es mi primer podcast, dedicado por completo a contarles cuentos de la literatura contemporánea. En cada episodio voy a narrar cuentos cortos de los más diferentes autores, procedencias y estilos. Generalmente los adultos les cuentan cuentos a los niños para ayudarlos a dormir. Los adultos también a veces necesitamos que nos cuenten cuentos, pero para ayudarnos a despertar. El único objetivo de este podcast es compartir. Por un lado, mi amor por la literatura de los cuentos cortos, que como dijo Edgar Allan Poe, son un viaje extraordinario que se disfruta en una sola sentada. Por otro lado, el poder de transformación que tienen los relatos breves, como lo tiene la literatura en general. Las palabras son mágicas y cuando están bien elegidas y organizadas pueden cambiarnos la vida. Ojalá que les guste la idea y que comenten y compartan con otros a quienes crean que puede interesarles acompañarnos. Si desean enviarme algún comentario, sugerencia o crítica con espíritu constructivo, les pido por favor que lo hagan por email a norberto@jansenson.com. El primer cuento que voy a narrarles es de Jorge Luis Borges, mi escritor preferido. Durante 30 años intenté, infructuosamente, encontrarme con la literatura de Borges. Compré y empecé a leer sus cuentos y sus poemas muchas veces, y como no lograba sentir ninguna conexión con su forma de escribir, también muchas veces lo abandoné. Hasta que un día hablábamos con mi maestra de los magos y de la magia de la vida, y entonces ella me dijo: te sugiero que leas La Rosa de Paracelso, de Borges. Este cuento, La Rosa de Paracelso, fue la puerta de entrada al mundo mágico y misterioso de Jorge Luis Borges. A partir de este cuento, sus puertas se me abrieron de par en par. Sentí que este cuento debía ser el punto de partida del primer episodio de este proyecto. Aquí vamos, entonces, con La Rosa de Paracelso, de Jorge Luis Borges. De Quincy Writings, 13º, 345. En su taller, que abarcaba las 2 habitaciones del sótano, Paracelso pidió a su Dios, a su indeterminado Dios, a cualquier Dios que le enviara un discípulo. Atardecía. El escaso fuego de la chimenea arrojaba sombras irregulares. Levantarse para encender la lámpara de hierro era demasiado trabajo. Paracelso, distraído por la fatiga, olvidó su plegaria. La noche había borrado los polvorientos alambiques y el atanor cuando golpearon a la puerta. El hombre, soñoliento, se levantó, ascendió la breve escalera de caracol y abrió una de las hojas. Entró un desconocido. También estaba muy cansado. Paracelso le indicó un banco, el otro se sentó y esperó. Durante un tiempo no cambiaron una palabra. El maestro fue el primero que habló. «Recuerdo caras de Occidente y caras de Oriente», dijo, no sin cierta pompa. «No recuerdo la tuya. ¿Quién eres y qué deseas de mí?» «Mi nombre es lo de menos», replicó el otro. «3 días y 3 noches he caminado para entrar en tu casa. Quiero ser tu discípulo. Te traigo todos mis saberes». Sacó un talego y lo volcó sobre la mesa. Las monedas eran muchas y de oro. Lo hizo con la mano derecha. Paracelso le había dado la espalda para encender la lámpara. Cuando se dio vuelta, advirtió que la mano izquierda sostenía una rosa. La rosa lo inquietó. Se recostó, juntó la punta de los dedos y dijo: «¿Me crees capaz de elaborar la piedra que trueca todos los elementos en oro y me ofreces oro? No es oro lo que busco, y si el oro te importa, no serás nunca mi discípulo». «El oro no me importa», respondió el otro. «Estas monedas no son más que una prueba de mi voluntad de trabajo. Quiero que me enseñes el arte. Quiero recorrer a tu lado el camino que conduce a la piedra». Paracelso dijo con lentitud: «El camino es
la piedra. El punto de partida es la piedra. Si no entiendes estas palabras, no has empezado aún a entender. Cada paso que darás es la meta. El otro lo miró con recelo. Dijo con voz distinta: «¿Pero hay una meta?» Paracelso se rió. «Mis detractores, que no son menos numerosos que estúpidos, dicen que no y me llaman un impostor. No les doy la razón, pero no es imposible que sea un iluso. Sé que hay un camino». Hubo un silencio y dijo el otro: «Estoy listo a recorrerlo contigo, aunque debamos caminar muchos años. Déjame cruzar el desierto, déjame divisar siquiera de lejos la tierra prometida, aunque los astros no me dejen pisarla. Quiero una prueba antes de emprender el camino». «¿Cuándo?», dijo con inquietud Paracelso. «Ahora mismo», dijo con brusca decisión el discípulo. Habían empezado hablando en latín, ahora en alemán. El muchacho elevó en el aire la rosa. «Es fama», dijo, «que puedes quemar una rosa y hacerla resurgir de la ceniza por obra de tu arte. Déjame ser testigo de ese prodigio, eso te pido, y te daré después mi vida entera». «Eres muy crédulo», dijo el maestro. «No he menester de la credulidad, exijo la fe». El otro insistió: «Precisamente porque no soy crédulo, quiero ver con mis ojos la aniquilación y la resurrección de la rosa». Paracelso la había tomado y al hablar jugaba con ella. «Eres crédulo», dijo. «Dices que soy capaz de destruirla». «Nadie es incapaz de destruirla», dijo el discípulo. «Estás equivocado. ¿Crees, por ventura, que algo puede ser devuelto a la nada? ¿Crees que el primer Adán en el paraíso pudo haber destruido una sola flor o una brizna de hierba?» «No estamos en el paraíso», dijo tercamente el muchacho. «Aquí, bajo la luna, todo es mortal». Paracelso se había puesto de pie. ¿En qué otro sitio estamos? ¿Crees que la divinidad puede crear un sitio que no sea el paraíso? ¿Crees que la caída es otra cosa que ignorar que estamos en el paraíso? «Una rosa puede quemarse», dijo con desafío el discípulo. «Aún queda fuego en la chimenea», dijo Paracelso. «Si arrojaras esta rosa a las brasas, creerías que ha sido consumida y que la ceniza es verdadera. Te digo que la rosa es eterna y que solo su apariencia puede cambiar. Me bastaría una palabra para que la vieras de nuevo». «¿Una palabra?», dijo con extrañeza el discípulo. «El atanor está apagado y están llenos de polvo los alambiques. ¿Qué harías para que resurgiera?». Paracelso lo miró con tristeza. «El atanor está apagado», repitió, «y están llenos de polvo los alambiques. En este tramo de mi larga jornada uso de otros instrumentos». «No me atrevo a preguntar cuáles son», dijo el otro con astucia o con humildad. «Hablo del que usó la divinidad para crear los cielos y la tierra y el invisible paraíso en que estamos y que el pecado original nos oculta. Hablo de la palabra que nos enseña la ciencia de la Cábala». El discípulo dijo con frialdad: «Te pido la merced de mostrarme la desaparición y aparición de la rosa. No me importa que operes con alquitaras o con el verbo». Paracelso reflexionó. «Al cabo», dijo, «si yo lo hiciera, dirías que se trata de una apariencia impuesta por la magia de tus ojos. El prodigio no te daría la fe que buscas. Deja, pues, la rosa». El joven lo miró, siempre receloso. El maestro alzó la voz y le dijo: «Además, ¿quién eres tú para entrar en la casa de un maestro y exigirle un prodigio? ¿Qué has hecho para merecer semejante don?». El otro replicó tembloroso: «Ya sé que no he hecho nada.
Te pido, en nombre de los muchos años que estudiaré a tu sombra, que me dejes ver la ceniza y después la rosa. No te pediré nada más, creeré en el testimonio de mis ojos. Tomó con brusquedad la rosa encarnada que Paracelso había dejado sobre el pupitre y la arrojó a las llamas. El color se perdió y solo quedó un poco de ceniza. Durante un instante infinito esperó las palabras y el milagro. Paracelso no se había inmutado. Dijo con curiosa llaneza: todos los médicos y todos los boticarios de Basilea afirman que soy un embaucador. Quizá están en lo cierto. Ahí está la ceniza que fue la rosa y que no lo será. El muchacho sintió vergüenza. Paracelso era un charlatán o un mero visionario y él un intruso. Había franqueado su puerta y lo obligaba ahora a confesar que sus famosas artes mágicas eran vanas. Se arrodilló y le dijo: he obrado imperdonablemente. Me ha faltado la fe que el Señor exigía a los creyentes. Deja que siga viendo la ceniza. Volveré cuando sea más fuerte y seré tu discípulo y al cabo del camino veré la rosa. Hablaba con genuina pasión, pero esa pasión era la piedad que le inspiraba a un viejo maestro tan venerado, tan agredido, tan insigne y por ende tan hueco. ¿Quién era él, Johannes Grisenbach, para descubrir con manos acrílicas que detrás de la máscara no había nadie? Dejarle las monedas de oro sería una limosna. Las retomó al salir. Paracelso lo acompañó hasta el pie de la escalera y le dijo que en esa casa siempre sería bienvenido. Ambos sabían que no volverían a verse. Paracelso se quedó solo. Antes de apagar la lámpara y de sentarse en el fatigado sillón, volcó el tenue puñado de ceniza en la mano cóncava y dijo una palabra en voz baja. La rosa resurgió. La rosa de Paracelso, de Jorge Luis Borges. El próximo relato tiene una historia relacionada con mi maestro, el gran ilusionista argentino, experto en naipes, como él decía, René Lavand. René finalizaba todos sus espectáculos narrando un cuento. Decía: quizás alguno de ustedes podrá decirme quién es el autor de este cuento sobre una niña enferma que ve terminar su vida a medida que caen las hojas de un árbol en un conventillo de París. La historia me hacía emocionar cada vez que lo escuchaba contarla. Me puse a buscar el autor y el cuento durante muchos años, sin éxito. Hasta que un día descubrí a un autor de cuentos que desconocía y que inmediatamente se convirtió en uno de mis favoritos. En su libro Historias de New York, además de otros cuentos bellísimos, encontré el relato que René Lavand narraba al final de sus espectáculos. El nombre del autor era William Sidney Porter, pero se hizo famoso por su seudónimo O. Henry. El título del cuento es La última hoja. En un barrio pequeño situado al oeste de Washington Square, las calles se han vuelto locas y se quiebran en pequeñas franjas llamadas sitios. Estos lugares forman curvas y ángulos extraños. Hay una calle que se cruza a sí misma una o dos veces. Un artista descubrió una vez una valiosa posibilidad en esta calle. Imagínate que un cobrador con una factura de pinturas, papel y tela se encuentra de pronto de regreso ya sin que le hayan pagado ni un centavo a cuenta. Así que pronto empezó la gente del arte a merodear por el viejo y pintoresco Greenwich Village, a la casa de ventanas orientadas al norte, gabletes del siglo XVIII, buhardillas holandesas y alquileres bajos.
Luego importaron unas cuantas jarras de peltre y algún calentador de comida de la Sexta Avenida y se convirtieron en una colonia. Sue y Jonesy tenían su estudio en lo alto de un achaparrado edificio de ladrillo de 3 plantas. Jonesy era el diminutivo familiar de Joanna. Una era de Maine, la otra de California. Se habían conocido en la table d'hôte de un demónico de la calle Octava y descubrieron que sus gustos en cuanto al arte, la escarola y las mangas afaroladas eran tan afines que el resultado fue su estudio compartido. Eso pasó en el mes de mayo. En noviembre irrumpió en la colonia un forastero frío e invisible al que los médicos llamaban neumonía, tocando a uno aquí y a otro allá con sus gélidos dedos. Este destructor se internó audazmente en la zona oriental, golpeando a montones de víctimas, pero tuvo que aminorar el paso en el laberinto de estrechos y mugosos sitios. El señor Neumonía no era lo que se dice un noble caballero, tan poca cosa como una mujercita con la sangre debilitada por los céfiros californianos. No era enemigo digno para el rudo y jadeante veterano. Pero golpeó a Jonesy, que yacía casi inmóvil en su cama de hierro pintado, mirando por los paneles de ventana holandeses la pared ciega de la casa de ladrillo contigua. Una mañana, el atareado médico indicó a Sue que le acompañara al vestíbulo encarnando una ceja tupida y gris. Su amiga tiene una probabilidad entre, digamos, 10, le dijo mientras bajaba a sacudidas el mercurio del termómetro, y esa probabilidad depende de que ella desee vivir. Esta forma que tiene la gente de ponerse de parte de la funeraria deja en ridículo a toda la farmacopea. Su amiga ha decidido que no va a curarse. No hay nada que le interese. Ella quería pintar algún día la bahía de Nápoles, dijo Sue. ¿Pintar? ¡Tonterías! ¿Le interesa algo en lo que merezca la pena pensar 2 veces? Un hombre, por ejemplo. Un hombre, repuso Sue con un tañido de birimbao en la voz. Es un hombre digno de... No, doctor, no hay nada de eso. Bueno, es la debilidad, entonces, dijo el médico. Haré todo lo que pueda conseguir la ciencia de acuerdo con mis conocimientos, aunque siempre que mi paciente empieza a contar los coches de su cortejo fúnebre, resto un 50% al poder curativo de las medicinas. Si usted consigue que haga alguna pregunta sobre los nuevos estilos de ropa de este invierno, le garantizo una posibilidad entre 5 en vez de una entre 10 de que se salve. Cuando el médico se marchó, Sue entró en el taller y lloró, hasta convertir en pulpa un pañuelito japonés de papel. Luego volvió contoneándose a la habitación de Jonesy con el tablero de dibujo, silbando a ritmo de ragtime. Jonesy yacía silenciosa e inmóvil bajo la ropa de la cama, con la cara vuelta hacia la ventana. Sue creyó que estaba dormida y dejó de silbar. Colocó el tablero y empezó un dibujo a pluma para ilustrar un relato de una revista. Los artistas jóvenes han de abrirse paso en el arte ilustrando relatos de revistas que escriben los jóvenes autores para abrirse paso en la literatura. Mientras Sue esbozaba unos elegantes pantalones de montar y un monóculo en la figura del protagonista, un vaquero de Idaho, oyó repetirse varias veces un leve sonido. Se acercó rápidamente a la cabecera de la cama. Jonesy tenía los ojos muy abiertos. Miraba por la ventana y contaba. Contaba al revés. 12, dijo. Y poco después, 11. Y luego 10, 9. Y luego 8 y 7, casi a la vez. Sue miró atentamente por la ventana. ¿Qué había que contar allí? Solo se veía en el patio vacío y triste y la pared ciega de la casa de ladrillo a 6 metros de distancia. Una hiedra viejísima de raíces nudosas y deterioradas trepaba hasta la mitad de la pared. El frío
aliento del otoño le había arrancado casi todas las hojas y sus ramas esqueléticas se aferraban casi desnudas a los ladrillos corroídos. «¿Qué pasa, cariño?», le preguntó. «6», dijo Jonesy, casi en un susurro. «Ahora caen más deprisa. Hace 3 días eran casi 100. Me entró dolor de cabeza de contarlas, pero ahora es fácil. Ahí va otra. Ahora ya solo quedan 5. «¿5 qué, cariño? Díselo a tu Sue». «Hojas. Las hojas de la hiedra. Cuando caiga la última, me iré yo también. Hace 3 días que lo sé. ¿No te lo ha dicho el médico?» «¡Ay, vamos! Nunca he oído un disparate parecido», se quejó Sue con majestuoso desdén. «¿Qué tienen que ver las hojas marchitas de la hiedra con que te cures? Con lo que te gustaba además esa hiedra, niña mala. No seas boba. Mira, el médico me ha dicho esta mañana que las posibilidades que tienen de curarte enseguida son... Veamos lo que dijo exactamente. Dijo que las probabilidades eran de 10-1. Casi las mismas que tenemos en New York cuando bajamos en un tranvía o pasamos junto a un edificio nuevo. Ahora, procura tomar un poco de caldo y deja que Susie vuelva a su dibujo para que pueda vendérselo al director y comprar oporto para su niña enferma y chuletas de cerdo para su ego glotón. «No hace falta que compres más oporto», dijo Jonesy sin apartar los ojos de la ventana. «Ahí cae otra. No quiero tomar caldo. Ya solo quedan 4. Quiero ver caer la última hoja antes de que oscurezca. Entonces yo también me iré». «Jonesy, cariño», dijo Sue, inclinándose hacia ella, «¿me prometes que vas a cerrar los ojos y dejar de mirar por la ventana hasta que yo acabe de trabajar? Tengo que entregar estos dibujos mañana. Necesito la luz, si no bajaría la persiana». «¿No puedes dibujar en la otra habitación?», preguntó Jonesy, indiferente. «Prefiero estar aquí a tu lado», dijo Sue. «Además, no quiero que sigas mirando unas estúpidas hojas de hiedra». «Avísame cuando acabes», dijo Jonesy cerrando los ojos, pálida y quieta como una estatua caída, «porque quiero ver caer la última hoja. Estoy cansada de esperar, estoy cansada de pensar. Quiero desprenderme de todo y caer como una de esas pobres hojas cansadas». «Procura dormir», dijo Sue. «Tengo que llamar a Berman para que pose como el viejo minero ermitaño. Volveré en un minuto. No te muevas hasta que yo regrese». El viejo Berman era un pintor que vivía en la planta baja. Tenía más de 60 años y una barba de Moisés, de Miguel Ángel, que le caía desde la cabeza de sátiro hasta el torso de Trasgo. Era un fracaso en la pintura. Manejaba el pincel hacía 40 años sin haberse acercado nunca lo suficiente como para tocar la orla del manto de su señora. Había estado siempre a punto de pintar una obra maestra, pero aún no había siquiera empezado a hacerla. Hacía años que no pintaba nada más que algún que otro monigote del ramo comercial o publicitario de cuando en cuando. Ganaba algo posando para los pintores jóvenes de la colonia que no podían pagar lo que cobraba un modelo profesional. Bebía demasiada ginebra y seguía hablando de su próxima obra maestra. Por lo demás, era un viejito feroz que se burlaba atrozmente de las debilidades de los demás y que se consideraba el Petro guardián especial que debía proteger a las 2 jóvenes pintoras del estudio de arriba. Sue encontró a Berman, que olía intensamente a neblinas. Es un estudio apenas iluminado. En un rincón había un lienzo en blanco sobre un caballete que llevaba 25 años esperando allí el primer trazo de la obra maestra. Le contó la fantasía de Jonesy y la hiedra, confesándole que temía realmente que, siendo ligera y frágil como una hoja, ella también desapareciera cuando se debilitara el más leve asidero que la unía al mundo. El viejo Berman, con lágrimas visibles en los ojos enrojecidos, expresó a gritos su menosprecio y desdén por aquellas fantasías tan bobas. ¡Ah!, farfulló. ¿Es que puede haber en este mundo alguien tan tonto como para morirse porque se caen las hojas de una maldita hiedra? Nunca oí nada igual. No posaré como modelo
del ridículo ermitaño, idiota. ¿Por qué dejas que se le meta en la cabeza una idea tan tonta? Ay, pobre señorita Jonesy. Está muy enferma y muy débil, dijo Sue, y esas ideas morbosas y esas extrañas fantasías se deben a la fiebre. Muy bien, señor Berman, si no quiere posar para mí no tiene que hacerlo, pero me parece que es usted un viejo horroroso. ¡Ja! Muy propio de una mujer, gritó Berman. ¿Quién le ha dicho que no posaré? Vamos, te acompaño. Llevo media hora intentando decir que estoy dispuesto a posar. ¡Uf! Este no es un lugar para alguien tan bueno como la señorita Jonesy. Es un pecado que esté enferma. Un día pintaré una obra maestra y nos marcharemos todos de aquí. Sí, señor. Jonesy estaba dormida cuando subieron. Sue bajó la persiana hasta el afeitar e indicó a Berman que, por señas, que pasara al otro cuarto. Allí miraron por la ventana con miedo la hiedra. Luego se miraron un momento en silencio. Caía una lluvia fría y persistente mezclada con nieve. Berman, con su vieja camisa azul, tomó asiento como minero ermitaño en una olla puesta boca abajo a modo de roca. Cuando Sue despertó a la mañana siguiente tras una hora de sueño, encontró a Jonesy mirando fijamente con ojos apagados muy abiertos la persiana verde bajada. «Súbela, quiero ver», ordenó en un susurro. Sue obedeció cansinamente. Y he aquí que después del chaparrón y las fuertes ráfagas de viento que había soportado toda la santa noche, todavía seguía sobre el ladrillo una hoja de hiedra. Era la última que quedaba en la enredadera, de un verde intenso aún cerca del tallo, pero con el amarillo de la desintegración y el marchitamiento en los bordes dentados, colgaba valerosamente de una rama a unos 6 metros del suelo. «Es la última», dijo Jonesy. «Estaba segura de que se caería por la noche. He oído el viento. Se caerá hoy. Y al mismo tiempo yo moriré». «Cariño, por favor», dijo Sue, apoyando la cara fatigada en la almohada. «Piensa en mí si no puedes pensar en ti misma. ¿Qué haría yo sin ti?» Pero Jonesy no respondió. Lo más solitario del mundo es un alma que se dispone a emprender su largo viaje misterioso. La fantasía parecía dominarla con más fuerza a medida que se soltaban los vínculos que la ataban a la amistad y al mundo. El día transcurrió lentamente y todavía pudieron ver en el crepúsculo la hoja de hiedra solitaria aferrada a su tallo sobre el muro. Y luego, con la llegada de la noche, se desencadenó de nuevo el viento del norte mientras la lluvia seguía batiendo las ventanas y cayendo con un tamborilleo fuerte en los aleros. Cuando hubo luz suficiente, Jonesy, la despiadada, dio orden de que se subiera la persiana la mañana siguiente. La hoja de hiedra aún seguía allí. Jonesy continuó echada, mirándola mucho tiempo, y luego llamó a Sue, que estaba revolviendo su consomé de pollo en la cocina de gas. «Me he portado mal, Susie», le dijo. «Algo ha hecho que esa última hoja siga ahí para demostrarme lo malvada que he sido. Es pecado desear morirse. Puedes traerme ya un poco de consomé y un poco de leche con un poquito de oporto y... No, tráeme primero un espejo de mano y ponme unos cojines y me sentaré a verte cocinar». Una hora más tarde, dijo, «Susie, algún día quisiera pintar la bahía de Nápoles». El médico llegó a primera hora de la tarde y Sue encontró una excusa para ir al vestíbulo cuando estaba por marcharse. «Las mismas probabilidades», dijo el doctor, estrechando la delicada mano de Sue. «Con buenos cuidados,
Lo conseguirá. Y ahora tengo que ver a otro paciente abajo. Berman se llama, una especie de artista, creo. Neumonía también. Es un hombre mayor y débil, el ataque es agudo, no hay esperanza. Pero lo llevamos al hospital hoy para que esté un poco más cómodo. Al día siguiente, el médico le dijo a su amiga está fuera de peligro. Has ganado. Ahora nutrición y cuidados, eso es todo. Y aquella tarde, Sue se acercó a la cama en la que Jonesy tejía muy contenta una mantilla de lana muy azul y muy inútil, y la abrazó con almohadones y todo. Tengo algo que decirte, ratoncito, le dijo. El señor Berman ha muerto de neumonía hoy en el hospital. Solo ha estado enfermo 2 días. El portero lo encontró el primer día por la mañana abajo en su cuarto, imposibilitado de dolor. Tenía los zapatos y la ropa empapados y helados. No podían entender dónde había podido pasar la noche, esa noche tan espantosa. Y luego encontraron una linterna todavía encendida y una escalera arrastrada fuera de su sitio y unos pinceles esparcidos y una paleta con una mezcla de colores verdes y amarillos y... Mira por la ventana, cariño. Mira la última hoja de hiedra en el muro. ¿No te extrañó que no se agitara ni se moviera cuando soplaba el viento tan fuerte? Esa hoja es la obra maestra de Berman, Jonesy. La pintó allí, la noche en que cayó la última hoja. La última hoja de O. Henry. El último relato breve de este primer episodio pertenece a un escritor italiano de nombre Giovanni Papini. Lo descubrí en el segundo libro de Jorge Bucay, Recuentos para Demián. Allí Jorge compartía una versión editada del cuento ¿Quién eres?, que me encantó. Le dije a Jorge que quería conseguir un libro de Giovanni Papini para leer más de sus cuentos. Me respondió que los libros de Papini eran casi imposibles de conseguir. Un tiempo después, Jorge me regaló una antología de los cuentos de Papini en el que descubrí uno de mis cuentos preferidos, El reloj parado a las 7, que luego conté durante mucho tiempo al final de mi espectáculo. Les comparto, entonces, para empezar a despedirnos hoy, El reloj parado a las 7 de Giovanni Papini. Hay, en la sombra de mi habitación, un viejo reloj que desde hace muchos años está parado y marca las 7. Todos los otros relojes de la casa y de la ciudad laten y suenan, caminan y viven, y el viejo reloj de mi habitación, con su blanca esfera en medio de la caja negra, permanece tranquilo e inmóvil, fiel a aquella hora que marcó la última. Hay un momento en que el pobre reloj de mi habitación parece volverse a despertar y vivir con los demás, en armonía con el mundo que lo contiene. Cuando todas las esferas marcan las 7 y los tañidos estridentes o argentinos de los relojes de péndulo se oyen 7 veces y los cucús de las provincias salen para repetir 7 veces un melancólico grito de bestias manufacturadas y prisioneras, entonces también mi viejo reloj parece participar gravemente en la solemne vida del tiempo. 2 veces cada día, en 2 rápidos momentos cada día, esa máquina muerta forma parte de la vida. Esa antigua inmovilidad parece volver a ponerse en movimiento. A quien lo mirara solamente entonces, en aquellos 2 momentos y nada más, el inmóvil reloj le diría la verdad. Pero apenas las otras manecillas han pasado la señal, apenas los tañidos de las campanas se han perdido como en un vapor de temblorosa solemnidad, apenas los patéticos cucús se han retirado a sus cajitas de maderas, yo me doy cuenta de que el pobre reloj de mi habitación está verdaderamente muerto
y que los ejemplos y los estrépitos y los gritos de todos sus hermanos no lo han podido despertar. Y precisamente por eso yo amo tanto al cansado reloj, inmutablemente parado a las 7. Me gusta la elección que hizo de la última hora hace tantos años y la tranquila fidelidad de su sueño. Y más me gusta y más lo quiero porque en él he debido ver un reflejo de mí, un espejo de mí mismo, otro yo mismo. Su suerte es casi la mía y mi vida se parece un poco a su muerte. ¿Por qué he llegado tan pronto a confesar este miedo mío? Pero podía dejar de hacerlo. ¿No se hubiera dado cuenta por sí mismo el otro, aquel que sabe mostrarse con tantos rostros, de que mi existencia está hecha de pausas de silencio, de sueño y de muerte, interrumpidas a saltos y sobresaltos rapidísimos de vida aparente? También yo estoy, como el pobre reloj, desde hace muchos años inmóvil en la sombra. La mayor parte del tiempo mi vida está vacía, es ordinaria, corriente, llena de aburrimiento inexpresado y de estúpidas alegrías, de proyectos caseros y de pobres fantasías como la del más pobre espíritu de todos vosotros. Casi siempre soy un hombre como los demás hombres, pertenezco a mi especie, siento que soy hijo de esta tierra y me dejo arrastrar por este canal soñoliento de actos automáticos y de palabras aprendidas que vosotros y yo llamamos vida. Pero yo sé que en el mundo no solamente hay esto, y que no solamente en esta pobre forma se manifiesta la existencia. En el mundo hay, yo lo sé con la más perfecta seguridad, voces tan suaves que hablan siempre sin preocuparse de ser escuchadas, y grandes corazones que laten y laten fuerte como divinos herreros en las cavernas de los mundos, y venas que baten rápidamente como torrentes hinchadas como ríos reales. Y hay en el mundo orquestas colosales hechas con el viento y con el mar, y grandiosos coros de árboles altos y temblorosos que tocan y cantan noches enteras para fiestas desconocidas. Pero ustedes y yo no sentimos. Todo este alegre estrépito del mundo no parece hecho para nosotros. En esta armoniosa fragua nosotros permanecemos sordos e inquietos en los ángulos más oscuros. Pero no siempre, hermanos, estoy condenado a esta sordera e inmovilidad. Llegan instantes en que mi alma se convierte en parte de este mayor mundo y siente y repite los latidos, los sonidos y las voces. Esos momentos no llegan con frecuencia, pero se realizan con la regularidad de una conjunción celestial. Entonces, me parece que la línea de mi vida corta y atraviesa la línea de otro mundo y que yo estoy obligado a superar con un salto un río de luz para volver a la oscuridad. Pero en esos instantes tan breves, tan huidizos, yo vivo bastantes más cosas que en todo el tiempo que transcurre entre un pasaje y otros, y siento que me vienen a la boca palabras que nunca he dicho, y siento que me queman el corazón pasiones que nunca tuve y que me elevan el alma entusiasmos improvistos por cosas que yo no comprendía antes. Oigo murmurarme al oído respuestas a preguntas que no recuerdo haber hecho. En cada uno de esos momentos me veo en medio del universo como un pastor en lo alto de un monte que domina todos los prados y nada está escondido ni callado para mí, ni las sinceras confesiones de las cosas, ni los tiernos secretos de los corazones. Y me siento tan grande y tan solo. Sereno en lo alto, respirando bien, en perfecta alegría, en contacto con las cosas, en comunión con Dios. Reencuentro entonces el simple sabor de los elementos, el sabor de las cosas queridas y olvidadas, del aire puro, del agua fría, del pan bueno y de la hierba fresca y el viento ligero. Y en aquellos momentos ya no hablo yo, sino que alguien habla en mí en voz alta y parece que dentro de mi corazón se abre un manantial que corre con armoniosa monotonía para apagar la sed de los peregrinos de todos los caminos. Yo experimento y siento y gozo en aquel instante la fugaz felicidad de estar de acuerdo con el mundo,
En aquel instante yo estoy entonado y armonizo con las cosas, lato con su mismo latido, respiro con su mismo aliento, camino con su mismo paso, hablo con su misma voz, vivo con su misma vida. Pero pasado ese instante, el mundo sigue moviéndose y viviendo y latiendo y cantando, y yo sigo siendo el que era, y vuelvo a caer en mi sueño, en mi silencio, en mi muerte, en la vida de los hombres, a esperar, sin saberlo, el retorno del encuentro. Si yo estuviera como tú, pobre y viejo reloj de mi habitación, hecho solamente de muelles y de ruedas de acero oxidado, encerrados en una caja de madera negra, no me asaltaría esta melancolía inútil al pensar en el fúnebre ritmo de mi vida. Pero yo estoy formado, mudo reloj, de sangre caliente, de nervios inquietos y de deseos que no se contentan ni siquiera con lo imposible. ¿Por qué sufrir las largas noches de oscuridad para un minuto de luz? Los eternos días de silencio y soledad para una nota de canto en el coro del universo. ¿Por qué no me ha sido concedido vivir siempre, vivir a cada momento y en todo el tiempo, sin descanso, sin esperas? ¿Por qué no puedo acompañar a todas las cosas en los solemnes ciclos de la vida en lugar de esperar el punto en que coinciden estrepitosamente en mi desesperada inmovilidad? Dejen, pues, de reír ustedes, caballeros melindrosos y bien peinados, que no quieren escuchar ni los delirios ni las verdades. ¿Acaso creen vivir siempre? También ustedes, creo, viven solamente cuando su pobre existencia coincide en su hora con la existencia del mundo. Todo el resto del tiempo no es más que una espera inconsciente. Cada hombre tiene su hora y aquel que no lo sabe y no la espera sonríe y ríe como hacen ustedes en este momento. Latan relojes de la ciudad, latan corazones de los hombres, latan alegremente todos en coro. Representen con empeño, hombres y mujeres, la farsa de la vida y no olviden acompañarla con la gavota del sentimiento. Pero acuérdense también de la fea y odiosa verdad. Su vida está parada, acaso para siempre. Ustedes, hombres felices, sanos y regulados que se contentan con el lento movimiento de su corazón y el tic-tac implacable de su existencia, ustedes están seguros de vivir y se complacen con el perpetuo acorde de su inmovilidad. Pero yo, que sufro toda la humillación de saberme muerto y encerrado en este ataúd de piedras y ladrillos que es mi habitación, y que solo de cuando en cuando atravieso huyendo la esfera del fuego, yo no quiero pagar con tantas horas de silencio un minuto de elocuencia, con estos larguísimos días de estupidez un instante de genio. Yo sé que tú esperas paciente, oh viejo reloj de mi habitación, y que no anhelas otro momento de vida y de armonía fuera de las 7. Y he aquí que tu momento se acerca. Dentro de poco sonarán los relojes de las torres y por 7 veces los martillos invisibles golpearán las pequeñas campanas escondidas. Y después, cuando haya vuelto el silencio, tú seguirás señalando, tranquilo y fiel, la misma hora por toda la eternidad, mientras las otras manecillas caprichosas proseguirán sus inútiles giros. Pero mi momento, el divino instante que no se detiene, ha pasado ya. Mientras escribí acerca de ti estas páginas tristes, he sentido durante algunos segundos eso que tú sabes. Y ahora todo ha desaparecido y se ha desvanecido, y yo veo y escucho solamente lo que todos ven y escuchan. Me siento un poco más cansado, pero tranquilo, equilibrado, práctico, razonable, y no sé cómo resistir el deseo de romper todo lo que acabo de escribir.
pero pienso... El reloj parado a las 7 de Giovanni Papini. 3 cuentos. Acabamos de compartir en el primer episodio de mi primer podcast, Cuentos para despertar. Si tienen ganas de hacer algún comentario, compartir alguna crítica con espíritu constructivo, les pido que me escriban por email a norberto@jansenson.com. Nos encontramos en el próximo encuentro para compartir más relatos breves de la literatura universal contemporánea. Gracias a todos por haberme acompañado.